Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Nutrición Evolutiva. Mi nombre es Juan Bola, soy nutricionista, soy escritor y hoy vamos a hablar de que somos fisiológicamente carnívoros. Para saber cómo tiene que alimentarse un animal, una especie, tenemos que fijarnos en la fisiología y genética de este animal. Sin embargo, para el Homo sapiens es de los pocos animales que no se hace, que no se fijan, junto a otros animales domesticados, como el perro, el gato. Todo lo que esté domesticado, al final está alimentándose de una forma totalmente artificial que ha inventado el ser humano. Entonces, si nos fijamos en nuestra fisiología y genética, ¿realmente pensáis que la pirámide nutricional, que es en lo que se basa hoy las dogmas alimentarias, es la forma óptima de alimentarse del Homo sapiens? Es muy triste, pero no. Y por desgracia, somos de los pocos animales que nos dicen cómo tenemos que alimentarnos y lo peor de todo es que nos lo creemos. Todo esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Justamente en el capítulo anterior hablábamos de que somos genéticamente carnívoros y por eso hoy tenemos que completarlo, porque si somos genéticamente carnívoros, se tendrá que demostrar a nivel fisiológico. Pues vamos al lío. La pregunta es, ¿y si somos carnívoros facultativos? Voy a leeros la definición. Es un término que hace referencia a los animales cuya alimentación debe basarse en productos de origen animal, pero que es capaz de sobrevivir, que no es lo mismo que vivir o desarrollarse, con alimentos de origen vegetal. Yo no sé si somos carnívoros facultativos o si somos omnívoros o qué somos, pero lo que está claro es que somos más carnívoros que vegetarianos. Y eso lo vamos a ver en este capítulo. Para mí, el Homo sapiens es carnívoro facultativo, al igual que los lobos o los perros. Al final los perros fueron domesticados hace más de 40.000 años. 40.000 años. ¿Por qué nos juntamos con los perros? Que al final pues vienen de los lobos, ¿no? ¿Por qué nos juntamos con ellos? Porque realmente teníamos una forma de actuar, de comportarnos muy similar. Y por eso nos hicimos amigos. Y de hecho, en esta gráfica que veis aquí, podéis observar cómo realmente el sistema digestivo del humano es mucho más parecido, pero prácticamente igual al de un animal carnívoro facultativo como puede ser el lobo, que por supuesto a un animal que se dedica a pastar. Lo que vamos a hacer en este capítulo es ir hablando parte por parte de nuestra fisiología para darnos cuenta de que es altamente carnívora. Y vamos a empezar con el intestino, que es una parte que los veganos suelen sacar en cara de no, es que no se parece al de otros animales carnívoros. Claro, porque somos carnívoros facultativos. En el capítulo anterior hablamos de la teoría del tejido CAR, una teoría que nos hablaba de que nuestro cerebro era mucho más grande que el de otros primates y que su intestino era más pequeño. Si quieres escucharla, ve al capítulo 2. Pero vamos a entrar un poquito más en ese intestino, que es más pequeño el nuestro que el de otros primates, porque es más pequeño pero en diferentes partes. Por ejemplo, los orangutanes, los chimpancés, tienen un gran tamaño del intestino grueso, mucho más que el nuestro. ¿Por qué? Porque para, entre otros procesos, obtienen muchísima energía de la fermentación de vegetales. Estamos hablando de un 60% de su energía diaria la obtienen de fermentación de vegetales. El Homo sapiens no. El Homo sapiens solo puede conseguir un 4% de la energía de la fermentación de la fibra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un intestino delgado mucho más grande en comparación a nuestro intestino grueso, porque allí es donde se da la absorción de grasa y proteína animal, principalmente. De hecho, nuestro tránsito de alimentos por nuestro tubo digestivo es mucho más rápido, es súper rápido. Los orangutanes, los chimpancés están todo el día comiendo para poder conseguir todas sus calorías, toda su energía. Nosotros no, comemos muy poquito en comparación con ellos. Y como tenemos ese tránsito digestivo tan rápido, la absorción de vegetales se dificulta muchísimo. Si hablamos del coeficiente de diferenciación del tracto digestivo, que se define como el cociente entre la suma de la superficie del estómago y del intestino grueso dividida por la superficie del intestino delgado, nos vamos a dar cuenta de que estamos mucho más cerca de los carnívoros, alrededor de un 0,6, que de los chimpancés o los gorilas, que es por encima de 1. Vamos a hablar ahora del estómago, otra muestra más, pero clarísimamente, de nuestro pasado carroñero. Si nos fijamos en el pH estomacal del Homo sapiens, está alrededor de 1,5. Y realmente perder este pH estomacal es enfermar, que de eso hablamos después. Los carroñeros están en 1,3, los carnívoros en 2, es decir, el Homo sapiens está justo en medio. Los omnívoros como el cerdo en 3, el bobón en 3,6, quedan muy lejos. Producir un alto grado de acidez y retenerla en las paredes del estómago para que no dañe el organismo es
un proceso energéticamente muy caro. Y el cuerpo no malgasta energía. Es un proceso importantísimo para nuestra alimentación predilecta. ¿Por qué? Porque el sapiens se ha desarrollado siendo altamente carnívoro, comiendo alimentos con una gran carga microbiana y con microorganismos que no nos interesan, y por eso el pH estomacal es tan ácido, para poder inhibir esos microorganismos. ¿Por qué? Porque cuando no había neveras, cuando no había formas de conservar la carne, pues comíamos con esa gran carga de microorganismos. Cuando el Homo sapiens pierde el pH estomacal, lo que se llama hipocloridia, es decir, el pH estomacal se vuelve más alcalino, da lugar a enfermedades. Y encima da lugar a las peores enfermedades que hay, los peores desajustes que hay, porque da un desajuste en la microbiota intestinal, que es que ahora se vincula la microbiota intestinal en un mal estado con todas las enfermedades que te puedas imaginar. Con todas. La diabetes, el cáncer, problemas neurodegenerativos, todos. ¿Qué pasa? Que claro, si tu estómago no es eficiente inhibiendo ciertos microorganismos que deberían, o patógenos, que deberían morir en el estómago y pasan al intestino, generan una repoblación que no nos interesa, parásitos, todo. Entonces, realmente el pH estomacal tiene que ser muy ácido, porque estamos diseñados para ello. Y mucha gente me dice, no, es que la carne cruda tiene tal. Bueno, pues asegúrate de que tu pH estomacal esté bien. ¿Por qué se da la hipocloridia? Por estrés, un alto consumo de carbohidratos que alcalinizan el estómago, especialmente fruta, pero también el almidón. Si nos excedemos, si comemos más de lo que deberíamos, problemas. Y hay momentos para meter, por ejemplo, la fruta, que acelera el vaciado gástrico, que esto también es importante. Hay ciertos alimentos, ciertos comportamientos actuales del ser humano que lo que hacen es acelerar el vaciado gástrico. Y esto no nos interesa. Es a que los alimentos estén bastante en el estómago. De todo esto hablaremos en futuros capítulos, pero son cosas que son muy interesantes. Vamos a hablar ahora de nuestra dentadura. Algo muy interesante, porque también lo utilizan mucho los veganos. No, si nosotros no tenemos una dentadura como otros carnívoros. Claro que no. Pero ¿sabéis por qué? ¿Por qué no tenemos unos colmillos exageradamente largos? Porque desarrollamos herramientas hace más de 3,3 billones de años para romper el hueso y acceder a la médula, para rasgar la carne, para matar animales. Si nosotros no hubiéramos inventado estas herramientas y hubiéramos cazado con la boca, seguramente tendríamos unos colmillos mucho más grandes. Pero ¿sabéis qué? Es que tenemos colmillos. Los tenemos, adaptados a lo que hemos hecho durante millones de años. Y nosotros no nos hace falta. Sí, para desgarrar carne, pero cuando ya está cortada. Aquí no se come un chuletón y desgarra así. Tenemos los colmillos necesarios y la mandíbula necesaria para comer carne. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el tamaño de nuestra mandíbula, ¿no? El Homo sapiens, todo antecesores, pero también el Homo sapiens, que es cazador-recolector en su esencia, que como vimos tiene miles de años, ¿no? Hace 40.000 años teníamos la mandíbula mucho más grande, porque comíamos alimentos mucho más duros. Y esto nos hacía realmente tener mayor armonía entre las mandíbulas y los dientes. Y con muy poca incidencia de caries dental, que eso es de lo que vamos a hablar ahora. Sin embargo, hoy en día el Homo sapiens domesticus tiene apiñamientos dentales, mala oclusión, alta incidencia de caries. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué en el Paleolítico teníamos una dentadura perfecta? ¿Que es que un odontólogo se hubiera arruinado en aquella época? Y hoy en día estamos tan mal. De hecho, somos el único animal que necesita dentadura. Porque todos los animales tienen la dentadura perfecta cuando viven libres y salvajes. Que es lo que hablamos al principio. Los animales domésticos estamos jodidos, pero los que son salvajes están en su esencia. Pues realmente porque estamos masticando muchos alimentos blandos desde un comienzo. Desde muy pequeños nos dan los potitos, la pechuguita, el puré, el niño que no coma frutos secos. A ver si se va a atragantar. O una zanahoria. No, por favor. O la carne realmente es dura. Cuando tú comes carne de caza, es una carne dura. Hoy en día no, hoy queremos la más blandita. Y realmente esto es un problema, porque si la mandíbula cada vez se está haciendo más pequeña, porque no estamos ejercitándola, porque no la necesitamos, y esto es algo muy interesante, yo he utilizado mordedores para aumentar el tamaño de la mandíbula y funcionan. En el momento que tú empiezas a comer cosas más duras y a masticar, la mandíbula crece. Es espectacular, es un músculo más lo que tenemos aquí, ¿vale? De hecho, el mesetero es el músculo más fuerte de nuestro organismo, dado su tamaño. Es espectacular. Pues como cada vez comemos cosas más blanditas y cada vez tenemos la mandíbula más pequeña, claro, ahí vienen los problemas, ronquidos, apneas del sueño. Estos son verdaderos problemas, verdaderos quebraderos de cabeza para mucha gente que tiene que dormir con una mascarilla, y proviene de la degeneración humana. Se sabe que el Homo sapiens domesticus en algunas etapas de su vida puede llegar a tener una incidencia de caries del 98%. Cuidado, del 98%. ¿Sabéis qué porcentaje de caries tenían los Homo sapiens cazadores-recolectores, nuestros antepasados? Un 2%. Y esto habla un poquito, otra vez,
de nuestra fisiología altamente carnívora. Como dato, el 90% de los registros fósiles de los homínidos recuperados en todo el mundo son restos de dentadura. Cuidado a los materiales de nuestros dientes, que son espectaculares, de verdad. De los más resistentes en el mundo, similares al diamante. Es espectacular. Pero vamos con las caries, porque las caries empiezan a aumentar drásticamente cuando llega la agricultura. ¿Por qué? Porque dio lugar a alimentaciones basadas en alimentos procesados como cereales y legumbres, con texturas más blandas, y por lo tanto necesitábamos menos esfuerzo para masticar, y por lo tanto esto dio lugar a apiñamientos dentales y mala oclusión, pero claro, también hubo una ingesta mucho más grande, mucho más elevada de alimentos almidonados y alimentos ricos en azúcares simples, que son los que alimentan la placa y los que te van a hacer tener caries. Comerlos en pequeñas cantidades, perfecto. Pero es que hoy se está abusando, y desde la agricultura se está abusando, y eso para nuestra dentadura es un horror, es enfermedad. Y que quede bien claro que cuando tú haces una alimentación, como por ejemplo muestra este estudio que es súper interesante, cuando haces una alimentación que tú realmente estás preparada para ella, como por ejemplo la dieta paleo, o aquí la llaman la dieta de la edad de piedra, pues mira, en este estudio lo que se vio es que se cogió a un grupo de personas, incluso sin cepillarse, en solo 4 semanas, todos los indicadores de enfermedad periodontal mejoraron. Y esto es una muestra, ¿no?, de lo que tenemos que comer, que nuestra dentadura está diseñada para comer grasa y proteína animal, básicamente, no almidón y azúcares simples, que es lo que tiene la legumbre, los cereales y la fruta. Pequeñas cantidades, desde luego, pero es que hoy se está abusando. Y es muy importante entender que la salud bucal es súper importante para el resto del cuerpo, porque tener caries se ha vinculado con enfermedades cardiovasculares. Porque las bacterias de las infecciones bucales pueden entrar en el torrente sanguíneo y alimentan la placa, es decir, aumentan el riesgo de arteriosclerosis. Además, se ha vinculado también con el Alzheimer, ya que existe una relación entre la enfermedad periodontal crónica y mayor riesgo de Alzheimer. Y lo más heavy es que incluso se ha vinculado las caries y los problemas periodontitis, por ejemplo, a la infertilidad masculina. Cuidado, a menor calidad del esperma y dificultades para concebir. Al final, lo que tenemos que entender es que cualquier animal en la naturaleza que pierda sus dientes tendrá muy pocas probabilidades de sobrevivir. Hoy en día no, están los odontólogos que nos salvan el culo, pero si no, la gran mayoría nos moriríamos. Entonces, si realmente comiendo almidones en grandes cantidades y azúcares simples en grandes cantidades, es decir, los azúcares, al final lo que hacen es que nuestra boca esté en peligro. Nuestra dentadura se forjó comiendo grasa y proteína animal durante el grosso de nuestra historia evolutiva. Y todo esto es una muestra de ello. Aquí tenemos un pequeño artículo que leo textualmente. Hoy las frutas tienen tantos azúcares que los animales en los zoos padecen caries y obesidad. Y como un recorte del artículo, algunas variedades de fruta como las ciruelas han visto incrementada su cantidad de azúcar natural a casi el doble de los últimos 20 años. A casi el doble. Esto es una barbaridad. Y digo natural porque al final que la fruta hoy en día sea enorme lo ha hecho el ser humano. Y hablaremos de la hibridación, no os preocupéis, ya lo hemos mencionado en algunas partes de nuestros capítulos, pero esto es terrible, porque animales ha habido siempre enormes, pero fruta enorme solo la ha habido desde que está el humano jugando a ser Dios con las semillas y con los vegetales en general. Entonces vamos a seguir, vamos a hablar ahora de la bilis, algo muy interesante también. ¿Qué es la bilis? La bilis es un líquido producido por el hígado y almacenado en la vesícula biliar. Es esencial para la digestión y absorción de las grasas en el intestino delgado. Acordaros, intestino delgado, donde se da la absorción de grasa y proteína animal. La bilis emulsiona la grasa para facilitar la absorción. Lo que hace es descomponer las grandes gotas de grasa y las convierte en pequeñas micelas para que puedan ser absorbidas. Se estima que la bilis, porque esto es un proceso, ¿vale? Se libera, va por el intestino, emulsiona y vuelve. Pues hacemos entre 10 y 12 ciclos por día. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el Homo sapiens está diseñado para absorber el 90-95% de la grasa que ingiere en todo el día. Es decir, somos muy efectivos absorbiendo la grasa, porque siempre en nuestra historia evolutiva ha sido muy importante para nuestra supervivencia y para nuestra energía. De hecho, cuando tú tienes un problema a nivel estomacal, a nivel intestinal, microbiota, tal, y no estás absorbiendo bien las grasas, o por ejemplo vesicular, obstrucción vesicular, tienes un problema, y de hecho las heces van a flotar. Al final, cuando tú juntas aceite con agua, el aceite tiende a subir. Si tú no estás absorbiendo bien la grasa, que es un problema fisiológico, las heces flotan.
Problema. Revisa tus heces, porque igual tienes un problema. En comparación con los animales herbívoros, los humanos producen y almacenan muchísimo más bilis, parecida a los animales carnívoros. Esto se debe a que la grasa animal son muy difíciles de digerir, muchísimo más que los carbohidratos y las fibras vegetales, y por eso tenemos estos procesos, los cuales en animales herbívoros no se dan. Ellos también tienen su bilis, pero no tienen la capacidad que tenemos nosotros y otros carnívoros, que estamos especializados en la absorción de la grasa animal. Hablando de grasa, y esto es algo que también hemos hablado en otros capítulos, en el primero si no recuerdo mal, la cetosis. El Homo sapiens tiene un estado predilecto de energía de utilización de grasa. Realmente nuestros tanques de energía más grande es grasa. El bebé nace en cetosis y se mantiene en cetosis hasta entrados varios meses. Y los más pequeños tienen una capacidad de entrar en cetosis espectacular hasta que se autoboicotea y se boicotea desde los padres comiendo un montón de mierda, llena de carbohidratos. Y es así. Y hablo de mierda, hablo de helados, hablo de golosinas, hablo de purés, hablo de procesados, de ultraprocesados, y esto realmente es lo que hace es salir de cetosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no puedes estar en cetosis siendo vegetariano. Es que no puedes. Es imposible. Solo puedes entrar en cetosis comiendo una alimentación alta en grasa y proteína animal. Vamos a hablar ahora del ácido úrico. Vale, el ácido úrico es un subproducto del metabolismo de las purinas, ¿vale? Que está presente en altas concentraciones en los productos de origen animal. También en los vegetales, pero sobre todo en los alimentos de origen animal. Cuando consumimos alimentos ricos en purinas, el cuerpo las descompone y genera ácido úrico, que luego debe excretarlo principalmente por los riñones. Pues bien, el humano tiene una mayor capacidad de excreción del ácido úrico, y este hecho es un indicio de nuestra adaptación al consumo de carne, como pasa en otros carnívoros. Los animales que son más carnívoros tienen una capacidad de excreción del ácido úrico muchísimo más efectiva, porque su dieta en sí es rica en purinas. Y lo que está pasando hoy en día, que por epigenética, como cada vez comemos menos alimentos de origen animal, las personas tienen más problemas en excretar ese ácido úrico, porque generación tras generación tras generación cada vez se come menos carne y el cuerpo se va adaptando cada vez menos a estos procesos, y es un problema, porque realmente luego pues se producen gotas y cosas de estas. Pero por fisiología, lo que realmente le tenemos que dar al organismo, porque es para lo que está preparado, es darle alimentos ricos en purinas, porque tiene los procesos para eliminar grandes cantidades de purinas, al igual que otros carnívoros. Este es un hecho fisiológico. Vamos a hablar ahora de la absorción de nutrientes, este es el punto de decir, ostras, si es que no lo ves más claro con esto ya, apaga y vámonos, aunque lo de la dentadura es bastante claro. Pues bien, hablando de la absorción del hierro, tenemos que entender que no todos los nutrientes son iguales, porque, por ejemplo, tenemos hierro no hemo, que es de baja biodisponibilidad y eficacia, que es el que encontramos de origen vegetal, y el hierro hemo, que es hierro activo, hierro que encontramos en alimentos de origen animal, hierro muy biodisponible, muy eficaz. Y es que realmente los carnívoros facultativos, como nosotros, tenemos que en los enterocitos, en esos lugares donde se da la absorción de nutrientes, de nuestro sistema digestivo, pues absorben con preferencia el hierro ligado a la hemoglobina y a los compuestos de porfirina, ¿vale? Es decir, los que se encuentran en origen animal. Frente a los iones de hierro de la materia vegetal, cuya asimilación se reduce en más de un 50 a un 70% debido a la presencia de fitatos y compuestos fenólicos que inhiben la absorción. Estos son antinutrientes. Seguramente en siguientes capítulos hablemos de antinutrientes, pero aquí ya estamos viendo que los antinutrientes quelan minerales. Entonces, tú puedes absorber bien el hierro de origen animal, pero fatal el de origen vegetal. Si nosotros hubiéramos comido una alta cantidad de vegetales y hubieran sido importantes en nuestra base alimentaria, hoy en día sería todo lo contrario. ¿Cómo le pasa a los herbívoros? Los cuales no absorben el hierro de los compuestos ligados a la carne y dependen de los iones de hierro de las plantas para sobrevivir y conseguir su hierro. Vamos con otro nutriente. La vitamina A. La forma activa de vitamina A es básicamente el retinol, también el retinil de esteres, pero bueno, el retinol. Pues vale, por ejemplo, la carne pues tiene mucho retinol, o el hígado tiene mucho retinol, mucha vitamina A activa, que nos va a ayudar muchísimo en muchísimos procesos. Pues bien, el betacaroteno, los carotenoides, que son los que se encuentran en origen vegetal, como por ejemplo la zanahoria, que siempre dicen, no, la zanahoria tiene mucha vitamina A. Claro, es que realmente esta es una forma inactiva, igual que la anterior. Solo cerca de un 10% de los carotenoides son capaces de convertirse en retinol. Solo un 10% de todos esos carotenoides, betacaroteno, solo un 10% de todo eso se convierte en retinol. Es básico, otra vez, de origen vegetal, mucha menos biodisponibilidad y eficacia de los nutrientes. Tú tienes que nutrirte.
Tú tienes que conseguir nutrientes que sean efectivos, que actúen en tu cuerpo. Llevamos miles de años, millones de años comiendo carne y nos hemos adaptado a los nutrientes que se encuentran ahí. Pero esperar, porque hay más. Minerales, el zinc, por ejemplo la ostra, que tiene una cantidad de zinc espectacular. Mayor biodisponibilidad y eficacia. Sin embargo, el zinc, por ejemplo, de los frutos secos o de la legumbre, está muy ligado a antinutrientes, a fitatos, que son compuestos que inhiben la absorción en el intestino. Más, el calcio, por ejemplo, las sardinas, el caldo de hueso, impresionante la cantidad de calcio que tiene, mayor biodisponibilidad y eficacia. ¿Qué pasa con el calcio de origen vegetal? Que justo los alimentos que son ricos en calcio, como la espinaca, por ejemplo, los frutos secos, son ricos en oxalatos, que inhiben la absorción de calcio a nivel intestinal. Otra vez, problemas. De hecho, hay un estudio científico muy interesante que nos habla de que en la espinaca cruda, que sí, que si tú la cocinas seguramente este porcentaje será un poquito más alto, desde luego, pero en la espinaca cruda tú solo puedes adquirir el 5% del calcio que tienen. ¡El 5%! ¡Es una miseria! ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para absorber ese calcio. Estamos diseñados para obtener el calcio, por ejemplo, pues de las sardinas. Esto puedes llevarlo también a otros minerales, como por ejemplo el magnesio, que mucha gente dice, no, el chocolate tiene un montón de magnesio. Ya te diré yo lo que absorbes tú del magnesio del chocolate, pero eso es otro punto del cual hablaremos más adelante, en otros capítulos. Vamos a hablar ahora de las grasas. Sabéis que el omega 3 es un ácido graso esencial, junto al omega 6. Entonces, lo que se sabe, porque mucha gente dice, no, las semillas, las nueces, tienen un montón de omega 3, pero es de muy baja calidad. ¿Por qué? Porque el que encontramos es de origen vegetal no se incorpora a nuestras células. Es un omega 3 que se llama alfa-linolénico, ALA. El ALA no se incorpora a nuestras células. Sin embargo, el eicosapentaenoico, que es el EPA, y el docosahexaenoico, que es el DHA, sí que se incorpora a nuestras células. Es el efectivo para nosotros, porque nosotros somos animales y necesitamos ese omega 3, no el de origen vegetal, no. Y lo más heavy de todo es que ALA, ese alfa-linolénico que encontramos, ese omega 3 de origen vegetal, la conversión en DHA y EPA dentro de nuestro cuerpo es muy baja, de alrededor de un 5 o un 7%, muy baja. Por mucho que tú te hinches a omega 3 de origen vegetal, no vas a conseguir las necesidades de DHA y EPA que tú necesitas. Y lo mejor de todo es que cuando tú consumes un alimento rico en omega 3 de origen vegetal, como por ejemplo las nueces o algunas semillas, como la chía, por ejemplo, o la linaza, ¿qué sucede? Que vienen con grandes cantidades de omega 6, mucho más que de omega 3, mucho más. Ese omega 3 de origen vegetal, al venir con grandes cargas de omega 6 de origen vegetal, lo que va a inhibir es que se convierta en DHA y EPA dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, peor que peor. Vitamina D. Esto también es un dato, vamos, increíble. La vitamina D la tenemos que conseguir del sol, ¿vale? El sol nos da unos rayos, que son los UVB, y en contacto con nuestra piel se produce la vitamina D dentro de nuestro organismo. Pero hay épocas, por ejemplo en glaciaciones, ya hemos hablado de cuándo acaba la última glaciación, hace 11.000 años, ¿qué hacíamos cuando había glaciaciones? Que prácticamente no había sol y el sol no nos aportaba esos rayos UVB. Esto es algo que hablaremos cuando hablemos del sol. Pues necesitamos grandes cantidades de vitamina D en los alimentos, como por ejemplo el hígado, que tiene una gran cantidad de vitamina D para ser un alimento. O por ejemplo los pescados. Pero bueno, la vitamina D que encontramos de origen animal es vitamina D3, que es colecalciferol, la que se produce en contacto con el sol. Es la misma forma, de alta eficacia. Es la forma para mantener y aumentar la vitamina D en el organismo. Sin embargo, no hay fuentes importantes de vitamina D en los vegetales, solo los hongos, que sí, que han sido muy importantes a lo largo de los miles de años en nuestra alimentación, pero es que además la forma de vitamina D que se encuentra de origen vegetal, principalmente en los hongos, son formas inactivas, otra vez, de baja biodisponibilidad. Es la vitamina D2, no la D3, la D2, que es ergocalciferol. De hecho, la vitamina D3 es la que encontramos también en la suplementación y que nos hace aumentar esos niveles, que hay mucha evidencia científica. Otro dato más, por ejemplo, las proteínas. De origen animal, gran cantidad, todos los aminoácidos esenciales, tú puedes vivir solo comiendo carne, pero no puedes vivir solo comiendo vegetales, siendo óptimo para tu salud. Recordemos, no es lo mismo vivir que sobrevivir que supervivir, son tres términos diferentes. Y los vegetales tienen carencia de aminoácidos, ¿vale? O sea, no suelen tener todas las fracciones proteicas esenciales. Algunos vegetales sí, pero en muy pequeñas cantidades. Para tú conseguir toda la proteína que necesitas, tienes que hincharte y hincharte y hincharte a comer. Estamos diseñados para comer poco, pero ser muy eficientes. Densidad nutricional. Densidad nutricional. Y la pregunta es, ¿cómo lo haría un vegano antes de la llegada de la agricultura? Si era prácticamente imposible recolectar. Y sobre todo antes de la hibridación. Porque el maíz antes era así. Y ahora es así. Es enorme.
como lo harían antes. Y ahora vamos a hablar de la vitamina B12, que es un punto muy importante e interesante, y que también los veganos la utilizan un poco para meter el dedo en la llaga. La vitamina B12 está presente casi exclusivamente en los alimentos de origen animal. Aunque algunas algas y alimentos fermentados, como el miso, el tempeh, el chucrut, pueden contener formas de vitamina B12, la biodisponibilidad de esta vitamina en estos alimentos es muy baja, ¿vale? Y son cantidades muy pequeñas. En el mundo vegetal prácticamente no hay vitamina B12. ¿Qué dicen los veganos? Venga, la vitamina B12 no es de origen animal, cierto. La vitamina B12 es de origen bacteriano, cierto. El 90% de los suplementos que se producen a nivel mundial se destinan a suplementar el ganado. Las personas veganas se saltan este intermediario animal. Es decir, lo que defienden es que realmente nosotros estamos adquiriendo nuestra vitamina B12 de los animales que comemos porque se les suplementa con vitamina B12. Vamos a ir por partes para entender varias cosas, ¿vale? Es cierto que la vitamina B12 no es producida directamente por los animales, sino por ciertos microorganismos, bacterias, arqueas y algunos hongos, que se encuentran en el suelo, en el tracto digestivo de los animales y en el medio ambiente. Estos microorganismos son los responsables de sintetizar la vitamina B12. Hasta aquí todo correcto. Cuando los animales herbívoros pastan, ingieren pequeñas cantidades del suelo y estos microorganismos producen vitamina B12. Ahí está la clave. Es que los animales rumiantes están diseñados para pastar, no para estar en una cuadra encerrados, en una granja encerrados. No, tienen que pastar para conseguir su vitamina B12. Por eso al principio hablamos de los animales domésticos. Pues también los terneros, las vacas son animales domésticos, que actualmente tú puedes preocuparte por conseguirlo de buena calidad. Hay carne de una calidad espectacular. Preocúpate por conseguirla. No vayas a los supermercados. Esa carne sí que no merece la pena. Entonces, las vacas y los rumiantes tienen un sistema digestivo especializado con múltiples estómagos. Las vacas tienen 4 estómagos diferentes. Y el primero es el rumen, y el más grande. Pues en el rumen alberga una gran cantidad de bacterias y otros microorganismos que ayudan a fermentar la celulosa y otros componentes del pasto y las plantas que comen. Gracias a todo esto, pues ellos pueden producir vitamina B12 durante este proceso de fermentación en su sistema digestivo, el cual el nuestro es muy diferente, como vamos a ver ahora. Nosotros no podemos producir vitamina B12 y absorberla a la vez, y esto lo vamos a ver ahora. Luego tenemos los no rumiantes, que son por ejemplo el cerdo o las gallinas, que ellos también dependen de los microorganismos para obtener su vitamina B12. Como vamos a ver ahora, el Homo sapiens no depende de los microorganismos, por su historia evolutiva, ¿vale? Entonces, aunque no tengan rumen, estos animales pues pueden conseguir la síntesis de vitamina B12 a través de los microorganismos en su intestino grueso o en su ciego. Esto es importante. Entonces, el Homo sapiens, a través de la adaptación de millones de años de evolución comiendo carne y no pastando, aunque los humanos también tenemos las bacterias en el intestino que pueden sintetizar la vitamina B12, estas se encuentran mayoritariamente en el intestino grueso, que es una zona donde ya no es posible su absorción adecuada. Por eso dependemos de fuentes externas de vitamina B12, como los animales. Es decir, nosotros obtenemos la vitamina B12 que producen otros animales porque ellos pastan. ¿Lo entendéis? Espero que haya quedado claro. Si tienes dudas, pónmelo en comentarios. Vamos a hablar ahora de la amilasa, otra de las condiciones genéticas que utilizan muchas personas para decir que no, si es que nosotros estamos adaptadísimos a comer un montón de carbohidratos. A ver, la amilasa se produce por un gen que es el gen AMI1, ¿vale? Es una enzima que se produce en el páncreas y en las glándulas salivares que permite al organismo, a través de varios procesos, conseguir energía del glucógeno y del almidón. ¿Cuántas copias tenía el cazador-recolector de este gen productor de amilasa? 2 copias. 2 copias. ¿Cuántas puede tener un Homo sapiens moderno? 15 copias. Esto es epigenética. Claro, al final la amilasa nos permite digerir y conseguir más energía del glucógeno y del almidón. ¿Qué estamos comiendo hoy en grandes cantidades? Almidón, pan, arroz, pasta, almidón. Entonces el cuerpo, al paso de las generaciones con la epigenética, se está adaptando a sobrevivir, produciendo más copias de este gen, ¿vale? Por ejemplo, se ha visto en estudios científicos que las personas que no tienen tantas copias por epigenética son más propensos a tener enfermedades como obesidad, como diabetes. Esto puede ser una de las razones por las cuales en países asiáticos que tienen un alto consumo de carbohidrato en forma de almidón no son tan propensos como en otras partes del mundo a tener diabetes o a tener obesidad.
que ahora ya cada vez son más las que las tienen, ¿vale? Porque esto podía pasar antes, hace 100 años, pero ahora están fatal los países asiáticos en diabetes y obesidad. Es decir, la amilasa, cuantas más copias, más facilidad para sobrevivir, no supervivir, sino que el cuerpo se adapta a ese ambiente hostil lleno de carbohidrato, dice, ostras, generación tras generación aprendo. Pero lo importante es recordar que el cazador-recolector tenía 2 copias. Eso es lo esencial, eso es lo que nosotros utilizábamos. Y un dato muy importante que, como veis, he remarcado mucho el glucógeno. Almidón y glucógeno. Tenemos que tener en cuenta, y esto es una frase de los inuit que yo he encontrado en varios libros, que es impresionante. Ellos dicen, los inuit son estas personas que viven en el Polo Norte, todo congelado, ahora ya ha cambiado mucho, ¿no? Pero hace cientos de años, todo congelado, no había un vegetal por ahí, solo comían animales. Y decían, las vísceras son comida de humanos, el músculo es comida de perros. Así lo decían. Y es que realmente, cuando nos fijamos en la naturaleza, los grandes cazadores, lo primero que se comen son las vísceras, van a las partes más nutritivas del animal. Y esto es lo que hacían nuestros ancestros, cazadores-recolectores, cuando cazaban se comían el hígado lo primero. Y es que el glucógeno hepático, ¿vale?, que son las reservas de glucosa en el hígado, es muy elevado en este órgano. O sea, tenemos una gran cantidad de glucógeno hepático. Hablamos de unos 5 gramos a los 100. Y esto, que le preguntan a un diabético, condiciona bastante la glucemia. Entonces, si teníamos 2 copias, nuestros ancestros cazadores-recolectores, del cual nosotros somos seres del Paleolítico, esto lo hemos hablado en otros capítulos. Entonces, tenemos un genoma fijado hace 40.000 años, somos exactamente iguales. Y en aquel entonces teníamos 2 copias. Eso es lo óptimo, eso es lo que nosotros utilizamos. Vale, alimentos ricos en almidón como raíces, perfecto, pero también vísceras, un mogollón de vísceras, como por ejemplo el hígado repleto de glucógeno. Y esa amilasa no solo digiere el almidón, digiere también el glucógeno. Como dato curioso, las vísceras, que mucha gente le tiene miedo porque se lo han inculcado por cultura, por educación, está todo a nivel psicológico. O sea, hoy en día están totalmente desprestigiadas y ¡oh, qué asco! Pero es que nuestros abuelos comían hígado encebollado, comían callos a la madrileña y en cualquier tipo de lugar, ¿no? Comían corazón, los anticuchos, por ejemplo, comían tortilla de sesos, la tortilla sacramonte, comían un montón de vísceras y siempre nos han acompañado muchísimo. Y nuestros ancestros, por ejemplo, los nativos realmente americanos, como por ejemplo Lakota, los pies negros, comanches, estos indios, entre comillas, honraban a los bisontes cazados comiéndose el corazón, el hígado, como primer alimento, para honrar como forma de respeto y conexión espiritual al animal que acababan de cazar. Esto es algo totalmente típico en culturas de donde venimos y que hoy está totalmente desprestigiado. Vamos ya con el último punto, el sabor umami. El sabor umami es uno de los sabores que encontramos en nuestra lengua, esos sabores básicos que hay, que tenemos 5, que es el dulce, que se coloca en la punta, el dulce, el salado, aquí en los extremos después del dulce, y luego detrás tenemos el ácido, también en los extremos, y al final el amargo. Y toda la parte central es el umami. ¿Qué es el umami? Pues el umami es como una especie de sabor que nos llega a nosotros a la boca, que es como un frenesí, nos encanta el umami, es un sabor increíble. Esto no pasa en todos los animales, nos pasa a nosotros. El sabor umami está asociado al glutamato, no al glutamato monosódico, esto es otra cosa. El glutamato es un aminoácido que está presente en grandes cantidades en las proteínas animales. También en productos fermentados y algunos vegetales como el tomate y el champiñón. Pero ahí están en muy pequeñas cantidades. El glutamato, al final la proteína, los aminoácidos están en grandes cantidades en los alimentos de origen animal. Y el glutamato especialmente en los animales. Lo que sabemos es que tenemos una fuerte afinidad, los humanos tenemos una fuerte afinidad por el sabor umami. Y esto se interpreta como una señal de que nuestros ancestros evolucionaron para reconocer y buscar alimentos ricos en proteínas, precisamente el glutamato, por ese sabor que nos aportaban. Por eso tenemos esta afinidad también, el umami. Ya hemos llegado al final de este capítulo, vamos a hablar un poquito de las conclusiones. Lo más importante es que seguramente me habré dejado muchísimas cosas de nuestra fisiología. Si conoces alguna más, ponla en los comentarios, porque para aquí van a llegar muchos veganos y está bien que vean toda esta información, porque esto es una información basada en ciencia. Somos lo que somos y somos altamente carnívoros. Con este tercer capítulo completamos el primer bloque, es un bloque de fisiología y genética carnívora, y ahora vamos a empezar a hablar ya de alimentos, de alimentación, y me gustaría que me dierais algunas proposiciones en comentarios, y le empezaremos a meter mucha caña a cosas muy interesantes. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final, de verdad, un abrazo muy fuerte, un abrazo evolutivo, y nos vemos en el siguiente capítulo.